y vamos a continuar con la exposición de este precioso libro de la carta a los Efesios que escribiera el apóstol Pablo. Vamos al versículo 10, leemos hasta el 15 y entre versículo y versículo voy un poco explicando de lo que hemos visto. La Biblia dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Habla categóricamente de que la fortaleza del cristiano está en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Se refiere categóricamente a tomar todo el carácter de Cristo en la palabra de Dios y resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se refiere a las artimañas, los engaños. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Se refiere que nuestra lucha no es física, pero sí es un tipo de cuerpo a cuerpo con entes espirituales. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Se refiere a vivir el carácter de Dios a diario. Versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Se refiere a la pureza sexual. Y vestidos con la coraza de justicia, guardando las entrañas, el corazón, las emociones con la palabra de Dios. Versículo 15, primera parte de este versículo: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Creemos, Papito Santo, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, que tú hablas a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Gracias, papá. Gracias, papá, porque siempre hablas antes de tiempo para sanar, restaurar, animar, fortalecer. Te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que concedas el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Te pedimos también, papá, que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo ates, tú lo reprendas en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, al leer estos capítulos, estos versículos, es el Espíritu Santo quien nos está enseñando que el cristiano tiene que vivir a diario, una búsqueda intensa en oración, en comunión. A más de eso también, el escudriñar y vivir la palabra de Dios. La tercera parte o la tercera pieza de la armadura de Dios que apunta al carácter de Cristo es, como dice, los pies con el apresto del evangelio, calzados. Bueno, la tercera pieza de esta armadura es acompañada con unas sandalias, realmente caligas. ¿Qué son las caligas? Eran las sandalias que usaban los soldados romanos con guarnecillas de clavos. Y hoy día tenemos zapatos disponibles para todo tipo de actividad. No nos podemos imaginar cuántos. Hay zapatos para vestidos finos, entiéndase trajes acá en México. Hay zapatos de trabajo, zapatos para relajarse, y en cuestiones atléticas hay zapatos especiales que en cada deporte, y a veces diferentes tipos de calzado en cierto tipo de deportes. Los zapatos de un soldado son lo más importante todavía. Los de un atleta, póngale cuidado, porque su vida misma puede depender de este calzado. Al marchar sobre caminos ásperos, ardientes, requiere de mucha protección para los pies, porque tiene que pisar
rocas filosas, espinos. Debe atravesar muchas veces corrientes de agua con superficies irregulares, llenas de obstáculos inadvertidos. Un soldado cuyos pies estén ampollados, cortados, hinchados, no pueden combatir bien y con frecuencia ni siquiera es capaz de mantenerse firme, lo cual se constituye en una situación de gran peligro en la batalla. No puede manejar muy bien su espada ni su escudo, no puede avanzar con rapidez y ni siquiera emprender la retirada. Fíjate que Pablo menciona en sus cartas, a manera de la vida del creyente, la lucha libre, el box, las carreras, y en todas ellas es necesario tener, sí, buena condición físicamente hablando, pero los pies son importantes. Usted podrá tener alguna herida en las manos, pero puede caminar. Usted podrá estar herido de algún ojo, pero puede caminar. Pero al no poder caminar, limita el desplazamiento. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta sección, la cual se titula Preparación y firmeza en el Evangelio, es que cuidemos nuestra manera de andar, de vivir. Vayamos pues y veamos cómo se compone esta sección de Efesios en este capítulo, versículo 15. Y la primera parte que nosotros encontramos es la palabra calzados. ¿Cómo se traduce y de dónde es su raíz? Esta palabra es la palabra 5265 en tu diccionario griego. ¿Por qué es importante ver el diccionario griego? Para ver la raíz, ver lo profundo de lo que está diciendo el escritor, por supuesto el Espíritu Santo. Pero esta palabra se refiere a sujetar bajo los pies de uno, ponerse los zapatos, las sandalias, atarlos. Alguien que le gusta el box se dará cuenta que los pies tienen que estar fuertes, las piernas fuertes. El boxeador tiene que tener bien amarrados los zapatos. Un jugador de fútbol, tiene que tener los zapatos tenis bien amarrados para poder correr. Y así vemos varias cosas. Esta palabra como tal, la palabra pie, literalmente o de manera figurada, se traduce igual. Entonces, amados hermanos en la fe, el calzado espiritual de un cristiano es ligeramente importante en guerra, ¿verdad? Es igualmente importante en la guerra contra las acechanzas del diablo. Si el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, ha dicho, pónganse toda la armadura de Dios, nos está hablando que todas las piezas son importantes. Todas. Entonces, yéndonos a lo que es el calzado, vemos que es igual de importante esta pieza. Y si ya se ha tenido cuidado de ceñir los lomos con la verdad, entiéndase, pureza sexual. Esto es muy importante. Si ya el Espíritu Santo te está diciendo, ciñe tus lomos con la verdad, la pureza sexual, vestirse de la coraza de justicia, entiéndase pues también que la palabra de Dios abrace al creyente en un andar diario, en un estilo de vida diario, de guardar nuestro corazón, las entrañas que son las emociones. Entonces, amados hermanos, si no hay calzado atado, va a ser muy complicado que alguien comience a luchar. Sus pies de manera adecuada no serán prestos del Evangelio de la paz y estará destinado a tropezar. Es muy importante, amados hermanos en la fe, que veamos con detenimiento lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque alerta. Si no tienes bien atados tu calzado que apunta a tu manera de vivir, estás en riesgo de caer y sufrir muchas derrotas. Bien, la siguiente frase que nosotros vemos en este versículo 15, calzados, entonces es apretar, sujetar los pies como tal.
vemos la palabra apresto. Esta palabra apresto es la palabra 2091 en tu diccionario griego y se traduce del griego al lenguaje actual español como preparación. Fíjate qué interesante. Preparación. Y tiene el significado general de prepararse y estar alistado, presto, de estar preparado, de estar ya en la carrera, como cuando se suena el disparo o el sonido de algún timbre para que corra el deportista, esté preparado. Los soldados romanos se ponían botas con clavos, tenían una suela muy gruesa, los soldados en su calzado, y abajo de la suela tenía clavos que les permitían aferrarse al suelo durante el combate, no resbalar. Y Pablo, ve conmigo a Tito capítulo 3 versículo 1. Pablo está diciéndole a Tito que estemos dispuestos para toda buena obra. Él emplea este término para exhortar a los creyentes a estar dispuestos a toda buena obra, preparados, alertas, una mente despierta. Tenemos, amados hermanos en la fe, que tener una mente lúcida espiritualmente hablando, una mente atestada, llena, saturada del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, vivir en santidad, por favor. Fíjate lo que dice Tito capítulo 3 versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, parte final del versículo 1, y que estén ¿qué? Dispuestos a toda buena obra. Un buen par de botas, amadísimos hermanos en la fe, les permite al soldado estar siempre listo para marchar, listo para escalar, listo para combatir y hacer todo lo que resulte necesario. Y en Cristo, fíjate, Cristo, los cristianos, cuando el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1, primera carta a los Corintios capítulo 6, nos convertimos en la morada del Espíritu Santo. Entonces esto es impresionante, porque al convertirnos en la morada del Espíritu Santo, quien cohabita con tu espíritu amalgamado, es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener conciencia, permíteme el término, lucidez. ¿Quién está morando en nosotros? Y si el Espíritu Santo, amado hermano en la fe, está morando dentro de nosotros, amado hermano en la fe, tenemos que tener cuidado de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que participamos. No nos podemos dar el lujo de jugar a la iglesita o al cristiano, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias, en fornicación, en pecado, porque el Espíritu Santo, amadísimo hermano en la fe, cristiano, mora, vive dentro de ti. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia inmadura. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, exhorta de un muchachito que estaba viviendo en fornicación. En la segunda carta a los Corintios, este muchacho regresa arrepentido, restaurado. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, el Espíritu Santo nos enseña que somos ya morada del Espíritu Santo, que quien se une con una mujer que no es su esposa, se hace uno con ella. Y que este pecado, el pecado de fornicación, en los niveles de pecado, es el que más daño hace como consecuencia a un hijo de Dios. Efesios capítulo 1, el Espíritu Santo nos dice que somos sellados, que somos morada del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de Dios, versículo 1.
Versículo 2 en adelante, el Espíritu Santo nos dice, de manera general lo digo yo, que cuidemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar, nuestro lenguaje, nuestro comportamiento, no andar ya en fornicación o en borracheras, porque somos morada del Espíritu Santo y esto es muy serio. ¿Saben ustedes que Cristo exige a su pueblo una actitud pronta de preparación? No intelectual, es importante, por supuesto, pero que usa el Espíritu Santo para preparar al creyente. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 15, parte final. Si ya el Espíritu Santo nos está diciendo, amárrate, sujétate tus pies, ¿verdad? Preparándote con el Evangelio de la paz. Amadísimos hermanos en la fe, el Evangelio de la paz es el Evangelio de la gracia, de las buenas noticias, que por medio del Señor Jesucristo, los creyentes estamos en paz con Dios y Él está de nuestro lado. Póngale cuidado. No es lo mismo la paz de Dios que la paz con Dios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Estábamos completamente sin Cristo, sin esperanza, sin rumbo, ajenos de la vida de Dios, gobernados por el príncipe de este mundo. Efesios 2. Y el Espíritu Santo nos dice, Juan capítulo 3, que en el momento que tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nacemos de nuevo. Lo que es nacido de la carne, dice Jesús a Nicodemo, es nacido de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. Entiéndase pues la regeneración o el nuevo nacimiento. Y lo que también la Biblia nos enseña, maravillosamente hablando, lo que dice la palabra de Dios, que ya como nacidos de nuevo, este evangelio precioso, amado, que nosotros ya tenemos, nos enseña que éramos enemigos, destinados al infierno. Al recibir a Jesucristo, que el Espíritu Santo me concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don del nuevo nacimiento, respectivamente, Juan capítulo 3, Juan capítulo 1, versículo 12, somos sus hijos. Primera carta a los Corintios, de nuevo, capítulo 6, morada del Espíritu Santo. Nos convertimos en sus hijos, porque éramos enemigos y la paz con Dios, esto es muy interesante, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, nos enseña que al recibir a Jesucristo, ese don maravilloso que concede el Espíritu Santo de la regeneración, ya no nos hace enemigos, sino que Colosenses capítulo 1, versículo 1 hasta el 15, el Espíritu Santo nos saca del reino de las tinieblas al reino de luz. Y dejamos de ser enemigos y tenemos la paz con Dios. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí o no? Y la paz de Dios, la que se describe en Filipenses, es la paz que yo tengo como fruto. Esto es maravilloso. Al venir en la mañana, tener una comunión íntegra con mi Señor, guiado por el Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo. Ahí dejo aflicciones, ahí dejo preocupaciones, ahí dejo angustias. Maravilloso. Ya no hay preocupación extrema, es como se traduce afán. Entonces el Espíritu Santo me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz de Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, amados hermanos en la fe, el Evangelio de la gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes estamos en paz con Dios, ya aclarando este asunto y que Él está de nuestro lado. Eso lo puedes encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 6 hasta el 10. Bueno, y esta confianza sobre el respaldo divino
que permite al creyente mantenerse firme. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque si estudias Romanos capítulo 8, ahí hay mucha doctrina. Seguridad de la salvación, la próxima glorificación, victoria en Cristo Jesús, victoria sobre el mundo. Nada más Romanos 8. Y basta con mencionar desde el versículo 1, no hay ninguna condenación para quien está en Cristo Jesús. Si te vas más adelante, ahí como por el 20, 24, hasta los versículos finales, ni lo alto ni profundo nos separa del amor de Dios. Habla de seguridad de salvación. Entonces, venir, estar consciente, amado hermano en la fe, estar espiritualmente vivo, despierto, que en Cristo tengo una posición. Posicionalmente hablando, soy nacido de nuevo. Posicionalmente hablando, el Espíritu Santo mora en mí. Posicionalmente hablando, he sido ya glorificado, pero aún estoy en este planeta. Posicionalmente soy justificado, posicionalmente soy glorificado. Tengo que vivir aquí en la tierra como si ya estuviera en el cielo. ¿Cómo? Si tengo tentaciones, Romanos capítulo 7, dice Pablo. Hay una ley. Resulta, léete Efesios capítulo 1, que el Espíritu Santo pone en los labios, en la pluma de Pablo, que la iglesia ore y vea las riquezas celestiales, Efesios 1, con los ojos espirituales de que le ha concedido que viva el Espíritu Santo dentro del creyente, el cual, amado hermano, el mismo que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, es el que vive en nosotros. Entonces, posicionalmente hablando, me debe de dar, a mí, en la vida práctica, me debe de dar seguridad. El Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo me está capacitando en la palabra de Dios para resistirme al pecado. El Espíritu Santo, el mismo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que a diario me dice: ten comunión con el Padre Celestial. Y a mí eso me da identidad. Y al tener yo identidad, yo no estoy buscando un amante. Yo no estoy buscando emborracharme. Yo no estoy buscando drogarme o algún grupo para ser aceptado. Porque soy nueva criatura. Efesios 2:10. Y al ser nueva criatura, el creyente debe de mantenerse firme, al saber que como está en paz con Dios, no hay ninguna condenación para él. Esto es maravilloso. Veo tu entusiasmo. Vamos a Efesios. De veras, es en serio. ¿Cuántas victorias de veras tenemos nosotros ya? Ya la victoria la tenemos ganada. Pero los afanes de la vida hacen que se ahogue la semilla en muchos. Vete por favor a Isaías capítulo 5, 52. Isaías 52. Porque Efesios capítulo 6, versículo 15, Pablo lo toma de Isaías 52. Y en Isaías capítulo 52, versículo 7, la Biblia dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Mira, Isaías ha sido combinado con este trasfondo romano, irónicamente. La paz que proviene del Evangelio nos alista para la guerra contra el mal. Lo vemos desde Efesios capítulo 2, verso 14, 15 y 17. Y esto es tan interesante porque Isaías capítulo 52, versículo 7 que acabamos de leer,
profetiza que cuando Israel fuera restaurado en los últimos tiempos, habría paz. Y también había restauración. Pero en Cristo, fíjate bien, todos los creyentes, los hijos de Dios, nos identificamos en esa paz. Y puesto que Pablo cita Isaías capítulo 52, versículo 7, en el contexto de la predicación del Evangelio, apúntale, Romanos capítulo 10, versículo 15, como una referencia a la predicación. Sin embargo, ponle cuidado. El vestirse, el ponerse los zapatos, las botas del Evangelio, no es ir a predicar. ¿Cómo? No. Pablo no está hablando acerca de predicar o enseñar, sino, léete completo Efesios 6, por favor. Sino que está hablando de librar batallas. En ninguna parte de Efesios 6, permíteme por favor el término, se nos manda ir a liberar, sino a permanecer firmes. Oiga, pero pastor, la Biblia nos está diciendo que hay huestes espirituales. Sí, a las que te enfrentas. Oiga, pero también nos habla de derechos legales. Por supuesto, cuando abres puertas. Pero se nos manda 3 veces: estad firmes. Entonces Pablo no está hablando acerca de predicar o enseñar, sino de librar estas batallas espirituales. Además, no está hablando de desplazarse a un lugar, sino de estar firmes. Mira, apúntale, Efesios capítulo 6, versículo 11, versículo 13 y versículo 14. Son los 3 versículos, te los repito otra vez: Efesios capítulo 6, versículo 11, versículo 13 y versículo 14, en donde aparece la frase, la palabra estad firmes. ¿Vas agarrando la onda? Entonces no es un tema de evangelización para ir a buscar a los perdidos, sino es una guerra de los santos, cuyo comandante y jefe supremo es Jehová de los ejércitos, y que nos está embistiendo, maravilloso, embistiendo de su santidad, no mi santidad, no tu santidad, la santidad de Dios. En el momento que el creyente le ha creído a Dios que debe de guardarse íntegramente, ojos, mente, corazón, conciencia, partes sexuales, todo en santidad, se está preparando para tener victoria en Cristo Jesús. Qué importante es la santidad, la pureza sexual, de veras. Fíjate, entonces este no es un tema para ir a evangelizar, es un tema para estar alertas, preparados. Las tentaciones están a la orden del día, en donde te das cuenta que a través de radio, televisión, a través de muchos medios, algunos concesionados a la maldad, el mundo le pertenece a Satanás, está concesionado. Él es el rey de este mundo, no del mundo, de este mundo. Es totalmente distinto. Entonces él tiene concesionado al planeta, y la pornografía, la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, diario van a estar intimidando. El alcohol, la borrachera, el pecado, pues van a estar diario intimidando, presionando, y el cristiano tiene que estar firme, entiéndase, perseverante. ¿En qué? En la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios, en santidad. Todos tenemos tentaciones, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo las tengo, Él las tiene, todas las tenemos, y no las vamos a librar si nosotros no vestimos el carácter de Cristo. No es pecado tener tentaciones, el pecado es ceder a ellas. Y fíjate cómo, nada más por mencionar, Jesús, cuando es tentado por Satanás en el desierto, entiende ese mundo, le ofreció la misma mentira, Satanás. ¿A quién? A Jesús. La misma mentira que le ofreció al primer Adán.
vas a ser como Dios. Todo eso es tuyo. Le ofreció la misma mentira a Jesucristo. Léete Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el 11. Y lo encuentras también, y lo puedes confirmar, en Lucas capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 12. Y la misma mentira, amadísimos hermanos en la fe. Lo que ofrece Satanás: fama, popularidad, éxito, mujeres, vicio, dinero, es lo mismo que le ofrece al cristiano. Fama, popularidad, dinero. Cristiano que no se discipula, pues empieza a sentirse solo, vacío. Cristiano que no busca de Dios, bueno, está perdiendo el discernimiento, la identidad, empezó a perder la brújula. Bueno, entonces necesita algo que llene su carne. Y la religión es religiosísima. La carne es religiosísima. Entonces viene y todo es apariencia. Y Satanás le ofrece. Fíjate qué interesante. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te lanzas? La Biblia dice que enviará a sus ángeles. Si fueras hijo de... ¿No citó la Biblia a Satanás? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Con qué se defendió? Con la palabra de Dios. ¿Con qué se va a defender el cristiano? Con vivir la palabra de Dios. Y Satanás le dijo a Jesús, vete en el contexto original del griego al lenguaje actual español, porque es así como se traduce: todo esto te daré, el mundo, porque es mío. Jesús nunca le dijo que no. Reconocía que estaba concesionado y le dijo: todo esto te daré si postrado, si me ruegas como un perro y me lames la mano. ¿Y cuántas mujercitas o varones dejan a la esposa, al esposo, o por un mejor trabajo, o plata, dinero, feria, ¿verdad? Marmaja? Dejan al esposo, a la esposa, o jovencitas con falta de identidad, vacías, sin tener una relación personal con el Señor. Buscan hombres para llenar ese vacío. Se prostituyen. Todo eso te daré si postrado me ruegas lamiéndome la mano. Esto es impresionante. Satanás te da a corto plazo, pero el precio por caer en eso es a largo plazo. Había dos hombres que describe el Señor Jesucristo. Uno edificó en la arena, otro sobre la roca. ¿Te das cuenta que los dos hombres, los labios de Jesús, uno era prudente y el otro era imprudente? Los dos escucharon el mensaje. El prudente se fue y edificó sobre la roca. El imprudente edificó sobre la arena. Los dos. Sobre los dos vinieron fuertes vientos. Sobre los dos vinieron huracanes. ¿Qué nos dice? Que en Cristo no se nos promete que no va a haber pruebas. No se nos promete que no va a haber adversidades. Sí se nos promete que Cristo estará siempre con nosotros. Eso es maravilloso. Y cuando el Espíritu Santo en los labios del Señor Jesucristo está hablando, que los dos pasaron esos momentos, dice la Biblia que la casa, entiendas en la traducción la palabra casa es familia. Familia. El que construyó su familia sobre Cristo permaneció, pero el que construyó su familia sobre la arena, entiéndase, desorden, grande fue su ruina. La construcción gramatical del griego en la frase grande fue su ruina es como coger un recipiente de barro y azotarlo al suelo. ¿Qué pasa con las piezas? Se dispersan. ¿Qué sucede con una familia que no ha sido cimentada en la palabra de Dios? Se dispersan. Adulterio, fornicación, robo, hurto. Y lo que nos está mandando el Espíritu Santo, amadísimos hermanos en la fe,
En otras palabras, que el apresto del evangelio, el sujetarse las botas, es capacitarse, vivir, prepararse en la palabra de Dios para vivir las escrituras. En otras palabras, se trata de tener capacidad de mantenerse firmes en el terreno de victoria frente a las acciones, la acción de calzar las sandalias. Esta palabra traducido apresto apunta no tanto a la preparación de calzarse, sino de disposición de hacerlo, que tengas disposición. Los lunes hay estudio bíblico a través de internet si tú quieres. Martes estamos estudiando los lunes Los Ángeles, martes Romanos, miércoles de manera presencial matrimonios, jueves estudios mujeres, viernes mujeres, en la noche varones, proverbios. El hecho de que sepas que hay estudios no quiere decir que tengas la disposición. Y el apresto a la palabra de Dios significa que tengas la disposición para prepararte en la palabra de Dios. Sí, lo estás viviendo, lo estás aprendiendo, pero para vivirlo. Esto es muy hermoso, porque Dios siempre habla antes de tiempo. Te digo, los viernes estamos estudiando Proverbios. Ahorita estamos en el capítulo 1 y vamos a comenzar desde el versículo 17 hasta como por el 20 ¿qué, Jaso? 23. Está hermosísimo. Porque en el mundo dice, es que era necesario que a fulano de tal le pasara esto para que aprendiera. En la Biblia Dios te avisa antes. Qué hermoso. Dios te dice lo que no debes de hacer, en dónde debes de insistir, en dónde debes de perseverar. Dios te avisa antes. Y el apresto, fíjate, significa esa disposición. Se trata de una preparación que permite al soldado pisar seguro en el combate, sin lastimar los pies, y hacer fuerza frente al enemigo en la lucha cuerpo a cuerpo. Las tentaciones, hermano, están a diario, ¿no? ¿Cómo las vas a hacer frente? ¿Con un recital? No. ¿Con un decreto, algo humano? No. Las haces frente en la santidad con la palabra de Dios y permaneces firme. Tiene que ver más con la vida consecuente del evangelio de Dios en el creyente, la vida de la palabra de Dios en tu vida. Por favor, ve a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice la Biblia: solamente que os comportéis como es digno del evangelio, el evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya yo a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo? Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La frase que encontramos en Filipenses, digno del evangelio, habla que los creyentes deben de tener integridad en la manera de vivir y como consecuencia en lo que creen. Y deben de enseñar lo que predican y vivir lo que predican. Y cuando hablamos y cuando la frase dice unánimes, ¿verdad? En un mismo espíritu, Pablo introduce así el tema de la unidad, y él la continúa en este precioso libro de Filipenses, llamando a una unidad genuina de corazón, en la mente, y se basa en la necesidad de ser uno en esencia para ganar la batalla espiritual por la fe, y el amor a los demás en comunión fraternal, humildad genuina y sacrificio propio, morir al yo, al ego. Y el ejemplo de Cristo, quien demostró el sacrificio, produjo en él gloria eterna. Dice Pablo en Filipenses: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó, entiéndase, se traduce, se vació, y que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Niégate al pecado, niégate a la tentación, niégate a la fornicación, niégate al adulterio.
El verdadero cristiano sí estamos padeciendo tentaciones, sí estamos padeciendo algunas tribulaciones, pero sabemos que en Cristo todo lo podemos porque nacimos para vencer. Valiosa es la sangre de Cristo. La santidad, santidad, santidad. Esa fe genuina del Evangelio es la fe cristiana como ha sido revelada por Dios y que ha sido registrada en las Escrituras. Puedes leerte Judas capítulo 3, versículo 3. Compáralo con Romanos capítulo 1, versículo 1. Compáralo también con Gálatas capítulo 1, versículo 7. ¿Lo dije muy rápido? Ahí está el disco. Ahora, la paz del Evangelio, te recuerdo, quitó la enemistad con Dios. Y el creyente experimenta la paz del Evangelio cuando vive en Cristo y descansa en Cristo. Hasta el niño se goza. Fíjate, y hablando de niños, ¿tú crees que el niño tenga preocupación de que el dólar subió? Y ya lo digo yo, muchos están angustiados, preocupados, hasta queriéndose quitar las cejas. Ay, ya subió el dólar y mira nada más, Santo Cristo Redentor crucificado, ascendido al tercer día, y ni dólares tienen y están angustiados. Y Satanás no te puede robar la salvación, sí te puede robar la paz. Para eso se nos manda prepararnos, equiparnos, usar la armadura de Dios. Toda es el carácter de Cristo. No se puede concesionar ni tantitito el pecado. El Dios de paz comunica su propia paz a quienes son sus hijos y lo sostiene en esa esfera de paz. Qué maravilloso. Qué maravilloso que Juan haya escrito, que el Espíritu Santo se lo puso. Nadie va al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Y el Padre me ha dado las ovejas y ninguna se ha perdido. No inventes. Eso habla de seguridad, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir me separan del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Fíjate, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí vemos lo que hemos estudiado de la armadura de Dios. 1. Se nos manda a fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. 2. Vestirse de toda armadura de Dios, es decir, el carácter de Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Se nos dice que debemos estar conscientes que la lucha no es una lucha humana, sino espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13. Se nos dice 3 veces que estemos firmes, se traduce perseverantes. Efesios capítulo 6, versículo 11, 13 y 14. Y nos dice que perseveremos en esa firmeza que se traduce también santidad. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, que habla de santidad y pureza sexual. Efesios 6, versículo 14. Parte A o la primera parte. Vestirse de la coraza de justicia es la santidad en nuestro corazón, en nuestras emociones. Efesios capítulo 6, versículo 14, versículo B. Y ahorita hemos estudiado cómo tenemos que tener calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz en una vida de santidad, preparada en la palabra de Dios, en su justicia, para ganar la batalla. El creyente que se mantiene firme en el poder del Señor no tiene necesidad de tenerle ningún miedo al enemigo. Se le respeta. A Satanás no le dices ni el 10 de mayo, ni le dices majaderías. Se le respeta porque tiene una autoridad que Dios le ha permitido. Pero tenemos que tener esa seguridad, no tener miedo. Y cada vez que un enemigo viene a atacarnos,
Nuestros pies, amados hermanos, deben de estar arraigados con firmeza en un terreno, la palabra de Dios, sólido, en el terreno del evangelio de la paz, por medio por el cual Dios pasó de ser nuestro enemigo a ser nuestro defensor. De modo que debemos de guardar nuestro corazón. Debemos de guardar los lomos. ¿Me explico? Las partes sexuales. Léete Levítico. Léete Pedro, santidad sexual. Debemos de tener los pies, el estilo de vida en santidad. Y amadísimo hermano en la fe, y nosotros, ahora que antes éramos enemigos, somos sus hijos. Y recordemos lo que nos dice el Espíritu Santo, que el creyente debe de estar lleno, vestido por completo con la armadura de Dios, para vivir en plena confianza y victoria en Cristo Jesús, saturados de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, papá. Gracias, papá, porque nos has hablado a nuestro corazón. Tú que lo conoces, tú que lo escudriñas, tú que conoces los secretos de Él. Hoy en este día es tu Santo Espíritu que sigue hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Y Dios, así con rayos X que ves nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, tú nos hablas de manera personal. Tú nos confrontas de manera santa para lavarnos, limpiarnos, tener la disposición de vivir en tu palabra. Hoy en este día, algunos cristianos de los que formamos parte del cuerpo de Cristo han creído las mentiras de Satanás, han vivido en derrota, y ahora el Espíritu Santo les menciona que hemos nacido para vencer. Hoy en este día, como varones, como varonas, como el cuerpo de Cristo, confesamos nuestro pecado. Confiésale desde lo más profundo de tu corazón, solamente tú y Dios, los pecados ocultos, lo que has visto, lo que has vivido, lo que dejaste que creciera en tu corazón o en tu vida, llámese amargura, inmoralidad, pecado, y que hoy lo presentamos delante de ti sabiendo que la sangre de Cristo ya nos ha lavado. Y hoy en nuestro corazón, completamente convencido que en tu amor y en tu misericordia hay perdón. Hoy en este día, Señor, yo oro a ti en esta oración junto con mis hermanos, con esta iglesia, que restaures matrimonios, que restaures la integridad del varón, que restaures a las mujeres, que restaures tu iglesia. Papá, muchas gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque no hemos sido consumidos, sino hemos visto tu amor, tu misericordia. Gracias, papá. Y en ese mismo sentir es el Espíritu Santo, creo yo, que habla al corazón de la persona que aún no conoce a Jesucristo. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice hay perdón en Cristo Jesús. Si tú crees que Jesús es el Señor, que Él murió, que Él resucitó, que se puso en tu lugar, y hoy le declaras públicamente como tu Salvador personal, la Biblia dice hay perdón en Él. Yo te suplico que no salgas de este lugar sin antes permitas al Espíritu Santo que te muestre que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Y hoy en este día, junto conmigo, eleva esta oración. Si quieres vivir este nuevo comienzo en el amor y misericordia de Dios, y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que la paga del pecado es la muerte, y creo que Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, que Él se puso en mi lugar, Él recibió el castigo que yo merecía, murió,
pero resucitó al tercer día dándome vida eterna. Hoy creo que soy comprado, que soy lavado de todos mis pecados, que su Santo Espíritu me saca del reino de las tinieblas y me coloca en el reino de luz. Soy salvo, soy salvo, soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bendita es la palabra de Dios. Antes de retirarnos, si usted hizo esta oración a través de las redes sociales, con todo nuestro corazón, damos gracias a Dios por este momento tan hermoso, porque hay fiesta en el cielo. Un pecador se ha arrepentido, el Espíritu Santo lo coloca en el reino de luz. Nueva criatura es para nuevas obras. La Biblia dice que se ha convertido en su Hijo. Esto es maravilloso. Pero si alguien hizo esta oración aquí en este lugar, en este auditorio, queremos conocerle, queremos alcanzarle una porción de la palabra de Dios. Si usted recibió a Jesucristo haciendo esta oración o está confirmando su fe, le suplico con todo respeto, levante su mano desde ahí, desde su lugar. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien hizo esta oración? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más? Allá atrás, gracias a Dios, gracias a Dios. Santos hermanos en la fe, no se le olvide que el tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.